Padres en Estados Unidos se pronuncian denunciando culto diabólico en club escolar infantil Satan After School, un grupo satánico que dice que no cree en Satanás. Parlamentaria cristiana Paivi Razakni es absuelta de todos los cargos de incitación al odio por defender la sexualidad bíblica. Ejército de Israel toma el parlamento de Hamas en Gaza y proclama Salmo de David haciendo historia. El gobierno argelino toma medidas enérgicas contra las iglesias domésticas y arresta a pastores en medio del conflicto entre Israel y Hamas. Entérese. Una escuela primaria en Connecticut ha generado una gran controversia entre los padres debido a sus planes de albergar un club satánico después de la escuela. Según los informes, los organizadores del club satánico después de la escuela llevarán a cabo reuniones mensuales en la escuela primaria Lebanon en Lebanon, Connecticut, a partir de diciembre. El folleto colórico que ofrece el club promociona el club entre los estudiantes con proyectos de ciencia, actividades al aire libre, juegos, artes y manualidades. El templo satánico, que se describe como una religión no teísta, es decir, dicen que son ateos. Ellos consideran a Satanás como una figura literaria que representa la resistencia a la tiranía y la defensa de la mente y el espíritu humanos. El After School Satan Club dice que no intenta convertir a los niños a ninguna ideología religiosa, porque ellos no creen en Satanás. En cambio, el templo satánico ayuda a los niños a pensar por sí mismos. Todos los clubes de Satán después de la escuela se basan en actividades que se centran en los 7 principios fundamentales y enfatizan una cosmovisión científica, racionalista y no supersticiosa, afirma la directiva del club satánico. A pesar de los intentos del grupo por presentarse como normalmente imparcial, los padres se sienten desalentados por el simbolismo asociado con el club. Si miras su sitio web y las diferentes cosas que regalan, hay simbolismos del diablo. Creo que esto es inapropiado, dijo la madre Kate Procott. Amy Borden, integrante de Parents' Choice, un grupo que aboga por la libertad religiosa, sostiene que el templo satánico, responsable de establecer el club Satanás después de la escuela, está justificando su funcionamiento bajo la premisa de ser una entidad religiosa. Creo que es engañoso. Lo comparo con los cigarrillos Camel, que se utilizan para atraer a jóvenes y niños. Están tratando de utilizar eventos como este para reclutar niños desde una edad temprana y alejarlos de la religión, afirmó. Por último, el templo satánico, al tratar de implementar clubes en numerosas escuelas a lo largo del país, sostiene que no está promoviendo una religión, sino que está ofreciendo a los estudiantes una alternativa a los clubes de buenas nuevas que son populares. En un video promocional del grupo se presenta una canción que alienta a los niños a considerar a Satanás como un amigo imaginario. El video enfatiza repetidamente que el infierno no existe. Y en otra información, Paivi Razakni, una política cristiana, fue exonerada de los cargos de incitación al odio por hacer referencia a versículos de la Biblia en una resolución unánime emitida por los 3 magistrados del Tribunal de Apelaciones de Helsinki, Finlandia. Ella expresó sentirse aliviada luego de recibir el veredicto de una situación que le ha tenido en juicio por varios años por haber citado y defendido la sexualidad descrita en la Biblia. Me siento profundamente aliviada. El tribunal aprobó y confirmó plenamente la decisión del Tribunal de Distrito, que reconocía el derecho de todos a la libertad de expresión, dijo Razakni en un comunicado, según CBN News. No es un delito tuitear un versículo de la Biblia o participar en un discurso público con una perspectiva cristiana, agregó. El día martes 14, Razakni ofreció una conferencia de prensa en el Tribunal de Apelaciones de Helsinki, después de haber sido informada del fallo, en el que agradeció a Dios por la decisión del tribunal. Estoy agradecida con Dios, mi abogado y todos mis seguidores. Es un privilegio defender la libertad de expresión. Aprecio la decisión del tribunal y estoy orgullosa de mi país, dijo según la periodista finlandesa Carolina Rajopoka de Evangelical Focus. Paivi estaba afrontando su segundo proceso legal en una disputa judicial que llevaba 4 años. El ex líder del Partido Demócrata Cristiano de Finlandia ya había sido absuelto por el Tribunal de Distrito de Helsinki en 2022. No obstante,
el fiscal solicitó la reconsideración de su caso y apeló la sentencia de inocencia en abril del año pasado. En 2019, la líder político cristiano fue acusada de incitación al odio y demandada por expresar públicamente las enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad en 3 ocasiones, a través de un tuit, en un folleto religioso en 2004 y durante una entrevista radiofónica en 2019. Baby fue objeto de una investigación policial debido a un folleto titulado Hombre y Mujer, Él los creó, que había publicado 15 años antes, así como por comentarios realizados durante un programa de radio. Asimismo, fue objeto de cargos criminales por un mensaje en la red social en la que censuraba a los líderes de la iglesia luterana finlandesa por respaldar el mes de la diversidad sexual. Paul Coleman, el director ejecutivo de ADF International, organización que defendió la líder cristiano en este caso, manifestó su inquietud por la libertad de expresión y el riesgo de censura en Europa. Cuando una parlamentaria finlandesa respetada y de larga data es juzgada 2 veces por compartir sus creencias profundamente arraigadas en un tuit hace 4 años, sabes que el respeto por la libertad de expresión en Europa ha alcanzado un nuevo nivel, dijo Coleman. Y pasando a otro tema, el ejército de Israel toma el parlamento de Hamás en Gaza y proclama Salmo de David haciendo historia. El día lunes 13 de noviembre de 2023 se capturaron imágenes de miembros de la Brigada Golani de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, dentro de la sede del Parlamento de Hamás en Gaza. La fotografía, vista como un monumento histórico, se difundió en plataformas de redes sociales, exhibiendo a los soldados pasando en conjunto y sosteniendo banderas de Israel. El antiguo titular de Defensa de Israel y actual integrante del gabinete de crisis del país, Benny Gantz, acompañó la imagen con una cita del Salmo capítulo 18, versículo 37, atribuida a David: «Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos». En el pasado, Gantz se comprometió a eliminar por completo el grupo terrorista palestino, después del ataque más letal de Israel el 6 de octubre. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó el lunes que Hamás había perdido el dominio sobre Gaza. Hamás ha perdido el control sobre Gaza. Los terroristas huyen hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de Hamás. Ya no confían en el gobierno, expresó Gallant. Michael Mekstein, quien lidera el Foro de Estudios Palestinos en el Centro Daya de la Universidad de Tel Aviv, compartió en su cuenta en la red social X, anteriormente Twitter, 2 fotografías del Parlamento de Hamás. Una de las imágenes mostraba a miembros del grupo durante lo que parecía ser una sesión parlamentaria, mientras que la otra exhibía la presencia del ejército israelí en el mismo lugar. El símbolo más destacado hasta ahora del desafío al gobierno de Hamás en la franja, describió. Israel sigue encontrando cuarteles de Hamás en lugares donde los habitantes puedan ser un blanco fácil para usarlos como escudos humanos. Y siguiendo con más noticias, el gobierno argelino ha intensificado su represión contra las iglesias domésticas, imponiendo un límite estricto de 10 personas por reunión, según un informe que dice que varios líderes de iglesias argelinas fueron recientemente sentenciados a prisión. La aplicación de la ley incluye no solo limitar las reuniones, sino también condenar a prisión a varios líderes de la iglesia, dice el organismo de vigilancia de la persecución con sede en Estados Unidos, International Christian Concert. Esta represión coincide con el aumento de las tensiones tras el conflicto entre Hamás e Israel, durante la cual el gobierno argelino percibió a los cristianos como simpatizantes de Israel, asociándolos así como influencias extranjeras y occidentales que supuestamente amenazan la unidad islámica de la nación, explica la ICC. Marruecos, un competidor regional clave de Argelia, estableció relaciones diplomáticas con Israel en 2020 como parte de los acuerdos de Abraham, facilitados por Estados Unidos. Esta normalización fue a cambio de que Estados Unidos reconociera la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental, una cuestión territorial a la que Argelia se opone. El Ministerio de la Voz de los Mártires destaca el contexto histórico del país, lo que se suma a la complejidad de esta situación. Los cristianos bereberes han formado una voz colectiva a través de una asociación evangélica, defendiendo sus derechos y libertades religiosas, su compromiso de compartir el Evangelio, incluso en regiones cercanas a los campos terroristas de Al-Qaeda, demuestra su resiliencia. Si bien el encarcelamiento por creencias religiosas no es común, se han producido casos,
como el encarcelamiento de un creyente por una publicación en las redes sociales. La Sociedad Bíblica de Argelia, por ejemplo, enfrenta importantes desafíos a la hora de imprimir e importar Biblias, y el gobierno sigue de cerca, limita y controla estas actividades. Y estas informaciones se relacionan con lo que dice Mateo capítulo 24 versículos del 6 al 9. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Gracias por ver el video. Les invito a pulsar a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones, regalarnos un like, compartir este contenido con todos sus conocidos y nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.